varones de hoy que vienen potentes. El primero es una historia realmente periodísticamente interesante para contar, pero muy trágica desde la vivencia, ¿no? La historia de Mariano Con, autor y director junto a Gastón Duprat, no solo de películas de cine, sino también de series que están muy de moda hoy en las plataformas, y una historia referida a su hermano, a Alejandro, que perdió la vida por una mala praxis en un juicio que está haciendo por estos días, que empezó esta semana, y justamente a propósito del cual hizo un documental el propio Mariano, contando la historia de Alejandro. Aquí están juntos Alejandro y Mariano Con, pero para referenciar a Mariano, que es el famoso de la historia, obviamente vemos aquí algunas de las cosas que viene haciendo y que justamente han explotado en los últimos tiempos. En cine 4x4, Competencia Oficial, El Ciudadano Ilustre, la gran película con Oscar Martínez, El Encargado como serie, y últimamente también Bellas Artes, que se estrenó hace poquito con Oscar Martínez. Buenísimo. Nada, la serie con Luis Brandoni. Bueno, la firma de Gastón Duprat y Mariano Con viene pegando muy fuerte y obviamente que la noticia referida al juicio por la muerte de su hermano es lo que nos convoca en este escandalón periodístico. Arrancamos con esto. Comienza el juicio por la muerte de Alejandro con 9 médicos imputados por homicidio culposo. El hermano del célebre director de cine Mariano Con ingresó al Hospital Central Municipal de San Isidro por una baja de azúcar y terminó 2 días internados. La autopsia concluyó que su fallecimiento estuvo causado por una hipoxia. También descubrió una serie de fracturas en su cuerpo. Los acusados enfrentan el delito de violación de elementos probatorios, porque una vez más la corporación médica, para cubrir a los responsables, como ocurrió con el caso de Débora Pérez Volpin, salvando las distancias en el sanatorio de la Trinidad de Palermo, hacen que desaparezcan pruebas, manipulan información, historias clínicas, en fin, cosas que pasan y que obviamente después se reflejan en las causas judiciales que se enfrentan cuando vienen los juicios como el que se está haciendo ahora y del cual vamos a ver justamente lo que va a contar Mariano, que contó esta semana justamente el día del comienzo del juicio. Bueno, en ese momento los mismos médicos del Hospital Italiano hacen una denuncia a los médicos del Hospital de San Isidro por el estado en el que recibieron a mi hermano, una denuncia penal. Hoy hay 9 médicos imputados por homicidio y por robo de las historias clínicas, las radiografías, las imágenes de las cámaras. O sea, acá hubo, bueno, un encubrimiento médico de todo lo que sucedió en el Hospital de San Isidro y también un encubrimiento político. ¿Qué pasó para que él ingrese a ese hospital con un cuadro de diabetes y termine como terminó? El primer punto es que no supieron cómo tratar a un diabético, el ABC. O sea, no supieron que había que hidratarlo, que había que tratarlo, que había que ponerle un suero. No saben cómo tratar a un diabético y sería algo que uno espera de cualquier médico, ¿no? Ahí empieza ese derrotero, después hacen todo mal y después, una vez que hacen todo mal, intentan taparlo y pasarlo como un accidente de tránsito. ¿Fracturas entonces por qué crees que se dan? Quisieron dibujar una muerte y lo molieron a pedazos. Luis, usted lo acompaña, es una presencia importante al lado de Mariano. Desde luego que sí, por eso estoy acá, porque conozco el caso del fallecimiento del hermano de Mariano y porque es mi obligación de amigo acompañar en una situación tan delicada como esta. Bueno, lo que estamos viendo es los testimonios, inclusive de Brandoni, que fue a acompañar el día del inicio del juicio, y de Mariano Con, justamente de esa jornada que marca la actualidad del caso, porque empezó el juicio oral contra 9 médicos que están siendo investigados por homicidio culposo y ocultamiento de pruebas o manipulación de pruebas en torno a la muerte del hermano de este cineasta, director, autor, dramaturgo y también creador de series de televisión muy famosas que se llama Mariano Con. Su hermano Alejandro perdió la vida tras estar internado. Y su hermano, Mariano, hizo un documental que dirigió Carlos Delía y que tiene fragmentos donde inclusive aparecen relatos de actores que vienen trabajando con ellos, con la dupla Duprat-Con, como Guillermo Francella, Oscar Martínez y el mismísimo Antonio Banderas. Aquí la primera parte de este documental, justamente con estos relatos, donde él introduce y cuenta la historia de la muerte de su hermano. Acción. Buen día, ¿cómo se siente, señor Alejandro? Acá están los hermanos Con. Alejandro nació el 23 de mayo de 1980 y Mariano el 1 de diciembre de 1975. Quería dedicar este premio a mi hermano Alejandro,
Alejandro fue víctima de un crimen impune en Argentina y es por eso que quiero dedicarle el premio a mi hermano Ale. Muchas gracias. El 27 de julio de 2015, Alejandro iba a jugar a la pelota. No sufrió un accidente de tránsito. No lo atacaron en la vía pública ni nada parecido, pero murió en un hospital pocas horas después. Cuando vamos a la habitación, mi hermano está en estado inconsciente. En el lapso de 4 horas, mi hermano, de estar vivo, sano, está tendido en la cama de una terapia intensiva, peleando por su vida. De ir a jugar a la pelota con sus amigos a quedar sepultado junto a sus abuelos en el cementerio británico. Todo en 48 horas. Bueno, hiela la sangre escuchar esta historia y además en el relato de gente que a la hora de la narración nos transmite una especial emoción y conmoción. Estábamos escuchando a Antonio Banderas, a Oscar Martínez, a Luis Brandoni, que son parte justamente de el relato en off para contar la historia de Alejandro, que como bien decían allí, y el propio Mariano, su hermano, se lo dedicaba a la hora de recibir el premio. Bueno, en 48 horas pasó de estar sano y perfecto a morirse en la cama de un hospital. Sí, por eso es lo que decía ahí Mariano en la nota periodística que le hacen acerca de... Bueno, lo primero es que no supieron tratar a un paciente diabético, no supieron qué hacer en una clínica y que en realidad llega por esta baja del azúcar y una cosa que aparentemente sería rutinaria y una muerte que no tiene aún explicación, por eso está trabajando la justicia, por eso hay un juicio y esto ocurrió en el 2015, estamos en el 2024. La justicia también se toma demasiado tiempo en todo. Sí, lo que tarda en ser elevado un juicio oral en la Argentina. Después de todo el proceso de instrucción viene la elevación a juicio oral. En este caso han pasado 9 años. 9 años, una barbaridad. Bueno, justamente de la autopsia y los sospechosos de matar a su hermano se habla y habla el propio Mariano con los relatos además que estamos escuchando de conocidos actores en esta segunda parte. Además de la lesión neurológica, tiene lesiones traumáticas. Una fractura en la columna cervical, 2 tubos de tórax y una fractura además en la columna torácica, en el medio. Una fractura de clavícula, que es un hueso que para romperlo hay que hacer una presión muy intensa. Se preparó toda una escena donde se iba a dibujar una muerte. ¿Qué le hicieron a este hombre? ¿Qué pasó? En 2024 han pasado 9 años de la muerte de Alejandro Con. Hay 9 médicos acusados de homicidio culposo y por la desaparición de material clave para esclarecer el caso. En el funeral yo recuerdo que dije adelante de todos que esto no iba a quedar así y voy a pelear. Yo que espero ver el juicio y terminar, o si no, que lo sigan mis hijos. Pero se va a aclarar. Hermanos, una historia de sangre, se llama este documental, lo pueden buscar en plataformas y también en YouTube, por supuesto, para verlo completo, para conocer esta historia completa, como muchas historias de mala praxis que no son conocidas, que no salen a la luz y que pasan mucho más de lo que creemos. En este caso, lo que no se explican, bueno, no solamente porque en 9 años que tardó en ser elevado el juicio oral, se perdieron tantas pruebas, tantos elementos claves, porque el tiempo juega en contra en estos casos, sino porque cuando estuvo internado apareció con todos los huesos rotos. Increíble. Además de lo que le pasó, digamos, la patología de base y cómo fue tratada o no bien tratada, cómo le quebraron todos los huesos a su hermano. Bueno, el juicio se está haciendo en este momento y por eso el escalón cobra actualidad y por eso lo traemos, porque justamente en ocasión del día del comienzo del juicio estuvo el propio Mariano Con y Luis Brandoni, aparte un hombre grande que sin embargo está muy cerca de él, estuvo ahí haciendo el aguante, ¿no? Sí, la verdad que Brandoni, uno puede tener la diferencia que sea, pero bueno, desde haber sido dirigente de la Asociación Argentina de Actores en los peores momentos de este país, Brandoni ha sido un tipo siempre comprometido, con razón o con no, comprometido y bueno, y comprometido ahí con un amigo, como dijo, tengo que estar acá porque es lo que tiene que hacer un amigo por un amigo. Bueno, que se haga justicia por la familia de Mariano Con y por la memoria de su hermano Alejandro. Así arrancamos el escalón número 5.